Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convertáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había hecho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la que es la Catedral de Roma, la que vulgarmente le llamamos San Juan de Letrán. Se le llama así porque en el frontispicio arriba está esa imagen de Juan Bautista, pero que fue consagrada al Divino Salvador, al Salvador, a Jesucristo. Y las lecturas nos dan un poco el ánimo. Bueno, también cuando uno entra en esa basílica, antes de entrar se encuentra un cartel fuera que pone: esta es la iglesia que preside a todas las iglesias en la caridad. Es la iglesia del Papa. Mucha gente confunde y piensa que la iglesia del Papa es San Pedro en el Vaticano. En realidad la iglesia propia, la iglesia catedralicia de la que es titular el Papa es precisamente la de Letrán, la Catedral de Roma. Y de hecho, si os fijáis en los últimos documentos que publica, aunque él viva en el Vaticano, pone siempre: se hizo en San Juan de Letrán. Allí al final de todo, en el del documento, firmado en San Juan de Letrán, fecha tal. Como signo del papado, esa es su iglesia. Y aquí nos hace ver un poco el sentido de lo que son las iglesias. Y aquí hay un problema que a mucha gente hoy le cuesta de entender. La iglesia es solo un signo, la iglesia edificio. La iglesia como edificio se llama iglesia precisamente porque es donde se reúnen los que son iglesia. La iglesia no son los edificios. La iglesia son las personas que siguen a Cristo y viven en gracia de Dios. Eso es la iglesia. Y donde se reúnen estos y se reúnen religiosamente, allí les llamamos iglesias. Pero la iglesia es solo el signo nuestro. Por eso una iglesia donde nadie se reúne no es una iglesia. En el momento en que no se dedica al culto, deja de ser iglesia, porque como iglesia solo es cuando hay el culto de los cristianos. Entonces es iglesia, si no, no lo es. Y San Pablo hoy nos lo dice de forma muy clara: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así que el templo en sentido estricto no es la iglesia, sino que no es la iglesia edificio, aunque solo en un cierto sentido le podemos llamar templo, en cuanto entendemos el sagrario y dentro del sagrario la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Pero fuera de eso, como iglesia, el templo, e incluso la misma Eucaristía, no está hecha para quedarse en el templo, sino para alimentar espiritualmente y corporalmente a cada cristiano, para que cada cristiano pase a ser templo de Cristo, viviendo en la gracia. Por eso el auténtico templo en el Nuevo Testamento no son los edificios.
podrían desaparecer todos los edificios cristianos, todas las iglesias, todas las catedrales, todas las parroquias, edificio, y continuaría la Iglesia viva, siempre que continúen los cristianos viviendo de la gracia. Y eso a algunos les cuesta entender, pero en los primeros siglos no habían iglesias como las entendemos hoy, no habían estos edificios. La gente se reunía en las casas, lo que llamaban la domus ecclesia, o sea, la iglesia doméstica, la iglesia en las casas. Será poco después cuando San Juan Crisóstomo les volverá a recordar, cuando ya se han hecho las grandes iglesias, y él tenía aquella enorme iglesia, la más grande del mundo en aquel tiempo, que era Santa Sofía, donde era obispo, precisamente allá en Constantinopla, San Juan Crisóstomo. Y hablará de la iglesia doméstica diciendo: hey, familias, la iglesia no es este edificio, la iglesia sois vosotros. Cada familia es, y cada persona es iglesia, y en comunidad cada familia es iglesia. Y cuando nos reunimos como iglesia. Y ahí está presente Cristo, por medio de la gracia, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dirá el Señor. Y el Señor lo que quiere es ser presencia viva, es lo que se nos pide a cada cristiano, presencia viva de Cristo, para bien de cada uno de nosotros, pero también para la salvación del mundo.